El gobierno de José Raúl Mulino ha enviado su propuesta de ley a la Asamblea Nacional para reformar la Caja del Seguro Social. Se trata del proyecto de ley 163 que reforma esta entidad y con esto pretende hacer frente a su promesa de campaña de resolver una deuda que han postergado los últimos gobiernos por casi 2 décadas. Estas propuestas merecen ser desgranadas por su complejidad y por cómo resolverán problemas tan acuciantes para la sociedad panameña: la informalidad, el desempleo, las bajas pensiones y problemas que van mucho más allá desde lo político, lo estructural y lo económico. Este es el episodio 4 del lado B. Bienvenidas y bienvenidos a otra edición del lado B, donde contamos otras caras de la historia. Estamos con la profesora Maribel Gordón, economista, catedrática de la Universidad de Panamá y asesora técnica de CONUSI en lo que fue la mesa de escucha para la reforma pensional que montó el gobierno hace unos meses. Esta reforma pensional ya entró a la Asamblea. Es el proyecto de ley 163. Vamos a conversar con la profesora Maribel para que nos dé los intrilingüis para tratar de entender este proyecto de ley que ha causado mucho revuelo, ha sido muy criticado desde distintos ángulos. Bienvenida, profesora. Bueno, gracias por la invitación. Un saludo a todas y todos. En efecto, la población panameña viene viviendo un proceso de angustia, de desaciertos por parte de los gobiernos, de intimidación hoy frente a un tema que es un tema neurálgico, que tiene que ver con la seguridad social, que en el caso de Panamá está instituido a través de la Caja del Seguro Social y que abarca tanto temas de salud con el programa de enfermedad y maternidad, como temas de pensiones que tiene que ver con el programa de invalidez, vejez y muerte. Hay que hacer un antecedente. El gobierno convocó a una mesa que primero dijo una mesa de conversación, luego fue disminuida a mesa de escucha, en donde uno de los requisitos fundamentales es que cada sector que participaba presentara su propuesta y que esa propuesta tuviera viabilidad financiera. Yo creo que ahí y estableció 2 mesas, una para enfermedad y maternidad y otra para IBM. Yo creo que ahí está el primero de los errores. En primer lugar, no fue un diálogo. En segundo lugar, no se buscaba consenso. En tercer lugar, a pesar de ser un tema de seguridad social, el énfasis que le pusieron, un énfasis financiero. Es decir, los seres humanos estaban aislados de la intencionalidad, del objetivo, del propósito de las reformas a la seguridad social. Y creo que es parte del descontento nacional frente a la forma en que se aborda un tema tan importante, tan sensible para los panameños y panameñas. Y profundicemos en eso. Si vemos esta propuesta de ley, entiendo que ustedes la tienen que haber leído, una definición macro ideológicamente de esta propuesta, cómo el gobierno está enfrentando un problema tan de tantas aristas, ¿con qué matiz ideológico usted puede describir esta ley? Bueno, es un mamotreto que constituye una ley leonina, como lo fue el contrato minero, que era un contrato leonino, pero además se constituye en algo que ha sido de la experticia del actual presidente de la República cuando se fomentó en el periodo donde acompañó él a Ricardo Martinelli una ley chorizo. Ideológicamente es una propuesta que se ciñe bajo los parámetros del neoliberalismo. Eso es que plantea que la seguridad social no compete al Estado, sino que compete a cada persona que pueda financiársela. Y por ello el tema de cobertura, de contribución, la han circunscrito al tema de ahorro individual.
Ok, hablemos un poco también de cómo se está, porque hay narrativas, la narrativa del gobierno, ustedes mencionaron que el proyecto de ley en 90 y tantas páginas menciona más de 100 veces la palabra solidaridad, cuando no es el espíritu de lo que se está proponiendo. ¿Cuáles son las narrativas falsas que ustedes han podido, según su análisis, encontrar en esta propuesta de ley? Bueno, yo creo que hay varias y tenemos que empezar en el orden que ha sido presentado esta propuesta de ley, proyecto de ley que está en la Asamblea Nacional de Diputados. El primero parte señalando que en la mesa de escucha se obtuvo un consenso. Eso es una falacia, es una mentira. En ninguna de las dos mesas se obtiene consenso. Por el contrario, hay una política del movimiento social y de las diversas organizaciones de plantear la necesidad de establecer la salud como derecho, una salud preventiva, una salud que caminara a garantizarle a la población panameña la salud oportuna, con calidad y calidez. Y en ese sentido se rechaza la propuesta del Banco Mundial, que quiere fusión financiera en el programa de enfermedad y maternidad, que significa que las contribuciones de los asegurados son los que financian de una u otra manera la salud del pueblo panameño, a pesar de que la Constitución dice que es el Estado a través del Ministerio de Salud. Lo otro, en el programa, en la mesa de invalidez, vejez y muerte, participaron 11 organizaciones, 10 de ellas plantearon retornar al sistema de reparto definido, conocido como el sistema solidario. Solo un sector planteó cuentas individuales, el sector empresarial, porque obviamente su visión es una visión del negocio y es algo que estamos rechazando. En la mesa no salió lo de paramétrica, pero hoy la propuesta del gobierno plantea cuentas individuales y paramétricas. Ok, profesora, profundicemos entonces en la parte el esquema, o vamos a decir el esqueleto financiero que ha propuesto, que hay en esta propuesta. Pareciera que en las pugnas interburguesa ganó un grupo y no ganó el otro, porque no se siguió esto que se comentaba de las cuentas individuales al modelo de Chile, sino que pareciera que sí se van a hacer los ahorros, pero en una sola cuenta. ¿Esto nos lo puede explicar? ¿Cómo lo entienden? No, fíjate, hay varias cosas. Lo primero es una cuenta individual para cada trabajador. Eso es un elemento que es lo que han estado impulsando los privatizadores de la seguridad social, el modelo neoliberal. A pesar de que se dice el sistema mixto desaparece, eso no es cierto. Basta con ver el glosario del proyecto ley, aparece cuentas individuales. Lo que se hace es que van a fusionar todos los recursos, es decir, son los fondos en una sola cuenta, pero el sistema no adquiere el carácter de retorno a la solidaridad, porque ahora es una responsabilidad individual. Claro, entonces todos los fondos que están ahora en el componente solidario, de los que estamos en el 100% solidario, y el componente solidario del sistema mixto, todos irían entonces a este fondo que ellos le han llamado de capitalización solidaria, pero se va a subdividir en cuentas de ahorro individual. Son cuentas nocionales, que significa no es que te entrego y tú sabes, sino que te doy un referente de tu contribución, que es sobre la cual se te va a calcular a partir de lo que vayas contribuyendo tu pensión. A los que ya están en el sistema, ellos van a hacer un prorrateo. Prorrateo que ha señalado no puede estar por encima de los $2.500. Y eso en alguna medida afecta a los trabajadores que están por encima de salarios de $1.500 y a los que están en cuentas mixtas, que estuvieron ahorrando por encima, ahorrando entre comillas, por encima o aportando por encima de esos montos. Es decir, es una lesión a la seguridad social de cada trabajador.
pero lo llevo a un fondo que no es solo el fondo de IBM, se crea el fondo único bajo la responsabilidad del director de la Caja del Seguro Social. ¿Y qué es el Fondo General Único? Fondo único que tiene, involucra los fondos del programa de invalidez, vejez y muerte en todas sus manifestaciones, involucra el fondo del programa de enfermedad y maternidad, involucra el fondo administrativo y el fondo de riesgos profesionales, pero se le establece al director la probabilidad, la posibilidad de que contrate a quien han llamado administrador de inversión, a una persona jurídica que puede manejar una parte o el 100% del fondo único. Es decir, nos vamos al mercado especulativo, al riesgo que no contribuye ni al desarrollo social y que pone en riesgo las pensiones, como pasó en el 2007-2008 con algunas administradoras de fondos de pensiones en el caso de los Estados Unidos. Claro, entonces este cambio propuesto, si lleva todo a un fondo único, significa que elimina un porcentaje, por ejemplo, en el 60% mínimo que existe en el sistema solidario, eso se va a eliminar para entonces tener... No, ahora lo que se está planteando en la actualidad, tanto para el sistema de reparto definido como el indefinido, se te calculaba sobre la base de tus 10 mejores años. El nuevo proyecto va sobre el historial laboral de cada individuo. Eso lo planteó el FMI en el 2017. Entonces esa es la propuesta que se lleva adelante. Sabemos que en los primeros momentos nuestros salarios son más bajos que al final de nuestra vida laboral. Eso reduce el promedio, el porcentaje y con ello las pensiones. El 60% dejan entrever que va a ser sobre tus aportaciones, que denominan ahora ahorro, tal como ha sucedido en todas partes del mundo. Las cuentas individuales implican pensiones menores, más bajas, y la cobertura disminuye. Claro. Sí, podemos decir entonces que lo único que han hecho, la diferencia es prácticamente que han colectivizado el pago que hará o haría el Seguro Social a los que administren esos fondos en vez de cobrárselo a cada cotizante. Claro, fíjate, solo en IBM, si se fusionara, la OIT calculó las probabilidades de reserva de la Caja del Seguro Social del programa de invalidez, vejez y muerte en algo próximo a los 2.000 millones de dólares. Eso es lo que quiere, y eso lo denunciamos en el primer momento, las administradoras de fondos de pensiones, los bancos. A quien se beneficia es al mismo grupo, al mismo sector que históricamente en Panamá se le ha venido beneficiando, el sector financiero bancario. Y esto debe quedar claro en la población, porque efectivamente la actitud, la conducta de ese sector en el periodo de pandemia fue negarle a la población panameña lo que pedía el pueblo, la población, la moratoria bancaria. Sin embargo, el Estado le entregó recursos para que ellos asumieran el periodo de pandemia y le liberó el encaje legal que les estaba establecido a cero costo. Es decir, es un sector que además le vamos a tener que pagar. ¿Cuánto? No ha sido establecido. No está establecido en la propuesta de... No. Ellos pueden entonces especular con los fondos una vez que... Es especulación generalmente. ¿A dónde va el fondo? Según directrices, orientaciones que se están dando. A comprar emisión de bonos de deuda de Panamá, de los Estados Unidos, de algunos países extranjeros y de corporaciones multinacionales. Es decir, el pueblo panameño con sus recursos, en lugar de invertir en el desarrollo nacional y social que genera empleo, salario y por ende cuota, va a estar trasladando divisas al exterior de la República.
Y eso no contribuye a resolver el problema ni apunta al desarrollo nacional y social. Claro, eso se puede describir como una fuga de capital. De alguna manera, ¿cómo la justifican? La dice, los réditos pueden ser mayores. Claro. Bueno, la ley 51 establecía que la banca nos iba a dar un rédito mínimo y ahí se le puso tasa del 6.5% y en el mejor año que dio fue 2.4%. El mejor año que dio. ¿Cuánto? Pero ese rédito quizás lo obtuvo y lo conservaron para ellos. Claro, no es que no lo obtuvo, están obteniendo capital barato. Capital, claro. Eso es lo que están haciendo y lo estamos financiando nosotros. Claro, los trabajadores y trabajadoras. Claro, no está el capitalismo si los fondos con los que trabajan los bancos en el capitalismo financiero provienen de fondos públicos, ¿no? Así es. Fondos colectivos en realidad. Así es. Las pensiones es un dinero colectivo. Es un dinero colectivo, es de desarrollo nacional. Hay que recordar que la seguridad social constituye uno de los elementos base para mejorar la redistribución de la riqueza en cualquier país del mundo. Claro, también hay una flexibilización que ya han denunciado también otros sectores para en caso de que haya una entrega de estos fondos, de una no transparencia. El licenciado Barzallo también ha hecho todo un estudio diciendo se eliminan requisitos previos como el gobierno corporativo, y siempre ha habido pues esta crítica de que la Caja del Seguro Social tenías algunas limitaciones precisamente por el alto riesgo, ¿no?, que implica invertir el dinero de las pensiones, ¿no? ¿Eso cómo lo ve usted? Fíjate, no hay duda de que las administraciones de la Caja del Seguro Social han sido instancias que permitieron el asalto a la institución. Eso nosotros no lo negamos, eso es una realidad y hemos dicho que uno de los problemas que hay que corregir. Cuando tú valoras el proyecto de ley, eso no se corrige. Hay algunas expresiones que nosotros podríamos decir aparenciales, pero ahora lo estoy llevando a la conducta leonina, mafiosa de los especuladores. Allí tampoco hay transparencia. Nosotros estamos viviendo en este país, por ejemplo, lo que fue o lo que es el tratamiento que un centro bancario, una institución bancaria estatal le ha dado a una organización sindical en nuestro país, sin que haya ninguna posibilidad de recurrir, a pesar de que en todas las instancias se ha dicho lo que hizo esa institución bancaria, la Caja de Ahorro contra el Suntra, es ilegal, violenta el derecho a la organización. En este país no se conoce nada de el ejecutar acciones contra las instituciones bancarias y financieras. Claro. Y eso es lo que va a pasar. Ellas seguirían como teniendo esta especie de trato especial que siempre le ha dado el Estado, ¿no? Y la justicia. Más que especial, y eso en Panamá viene siendo recurrente, y es una de las preocupaciones que tenemos. En otras partes del mundo al final se declaran en quiebra. ¿Y qué ha pasado? Claro. ¿Quién se hace, bajo esta propuesta de ley, quién corre el riesgo de las malas inversiones que hagan? Entiendo que esto va a recaer con esta propuesta la responsabilidad sobre el director, sacándolo del umbral de la junta directiva. Eso violenta la ley orgánica de la Caja del Seguro Social, porque la junta directiva tiene un rol que cumplir que se les está reduciendo. Yo creo que ese es un problema. El segundo problema es, ya lo vivimos en otros países donde efectivamente se han declarado en quiebra, han cerrado, y los que cargaron el costo fueron los jubilados y pensionados, que pierden los recursos. Lo tercero es que en este país, me disculpan, los delincuentes de cuello blanco no van a la cárcel. Entonces estoy dando una serie de prerrogativas a alguien, pero no es solo él, es los que vienen bajo esta conducción de ley que tiene las manos abiertas para entrar a un proceso.
y tengo que señalarlo con claridad. Nos preocupa porque los gestores del proyecto provienen de los sectores beneficiarios. Ahí hablemos de eso. Pongamos la lupa sobre los conflictos de interés. Que se menciona muchas veces en el proyecto de ley, pero el principal conflicto de interés lo tiene hoy día el director, viene de las aseguradoras, el ministro de Economía y Finanzas, sus vínculos son con los sectores que se van a ver beneficiados. Claro. ¿Por qué cree usted, haciendo viendo macro esta ley, por qué cree usted que, se esperaban algo así en la propuesta que presentara el gobierno? Nosotros desde el primer momento dijimos, van por la reserva, van por los fondos de la Caja del Seguro Social, van por la privatización y que el pueblo sea el que cargue con esta política que niega el derecho a la pensión, a la seguridad social y a la salud. Así que, en efecto, han hecho una mezcla de elementos. Por ejemplo, en términos de lo paramétrico, le incrementan la edad de jubilación a hombres y mujeres en 3 años, sobre pretexto que dicen, después de pensionarnos, vivimos 6 años más y de los 6 te voy a arrebatar 3. Uno de los voceros del gobierno dijo, bueno, es que las mujeres a los 57 están robustas. Y yo preguntaba, ¿y cómo quieren que estén cuando nos jubilemos? Es una política absurda, perversa, inhumana. Toda política económica, su objetivo principal es propender a la vida decorosa, independientemente de la edad que se tenga. Claro, debiera ser así. Debiera ser así, de un gobierno serio. El presidente, dos cosas, dice que no metamos la política en esto, pero sí, este es un tema de raíz político. O sea, el Estado se está inhibiendo de invertir como Estado directamente estos fondos para poder producir el rédito y que se alimente, ¿no? Y está entonces adoptando una política neoliberal de entrega a sectores privados. Entonces, es un tema político. Fíjate, política hay... Y en política económica decimos esto, la política y lo político. En términos de la política es toma de decisiones y es el proceso que estamos viviendo. Se va a tomar decisiones. La pregunta es, ¿a beneficio de quién? Porque toda política económica tiene 4 categorías. ¿Quién decide? ¿Cómo se decide? ¿Para quién se decide? Y los propósitos de las decisiones. Eso es la política. Aquí hay intereses, un interés mayoritario de una población que está produciendo riqueza para este país, que es la clase trabajadora, que clama por el retiro a una edad donde le permita todavía gozar lo que nosotros llamamos el bienestar humano. Y eso implica una pensión adecuada que debe ser resuelta en el tema laboral y el tema salarial. E indudablemente el otro grupo que tiene un interés claro, que está clamando por privatizar fondos, yo pregunto si eso no tiene una connotación de la política y en el caso de ellos también de lo político. Ese es el escenario que tenemos. Entonces, toma de decisiones, estamos planteando, aquí hay un proceso de toma de decisiones. El Estado debería estar jugando para su objetivo. Y el objetivo de todo Estado, bienestar social, pero está jugando para bienestar financiero de unos pocos. Este gobierno se declaró un gobierno empresarial. Desde allí definió su toma de decisiones. Su política. Su política, así es. Otra cosa que ha dicho el presidente ahorita muy recién es que si esto no se aprueba o no va adelante, entonces los jubilados van a cobrar 15% menos en enero y 50% menos, entiendo, el otro año. Esto lleva prácticamente a decir, o sea, ¿es un chantaje o es una coacción? ¿Cómo va a ser la medida en la que ellos van a defender su propuesta? Fíjate, chantaje e intimidación. Yo estuve en el evento que organizaron, que le llamaron de agradecimiento a las organizaciones que concurrieron a la mesa de escucha. En esa mesa
y ahí están, y creo que están circulando por las redes las declaraciones del presidente. Y dijo, bueno, mis expertos me han dicho que hay para 4 años más. Es decir, que no tendría por qué aplicar ni en enero ni en el 26 recorte a nadie. Pero además ellos dicen, vamos a fusionar en una sola bolsa los recursos, y la OIT decía, solo uniendo el programa de invalidez, vejez y muerte en todas sus formas, usted tiene hasta el 2038 recursos. Y decía la Junta Técnica Actuarial hasta el 2041. Eso es un vulgar chantaje, es irrespetuoso, pero además no es el presidente el que puede decidir bajar pensiones. Y yo creo que también ahí se comete extralimitación de funciones. Claro. Existe ley, él tiene que cumplir la ley. En caso tal de que no hubiera recursos, comencemos por el Ministerio de Gobierno y Justicia, por el Ministerio de Gobierno, comencemos por la fuerza pública a recortar, son gastos innecesarios. No es cierto que mi prioridad puede ser andar comprando pertrechos para la represión a la población. Claro. Lo califica ya como un presidente autoritario. Bueno, desde el principio, desde el primer momento. No hubo fase de... No hubo, eso era cuando no dijo, y lo dijo en campaña, el presidente manda, se equivoca y vuelve y manda, claro. Ya ahí él mismo se autodefinió. Claro. Ahora él llega con también una suerte, pareciera que hay un mediador en su laberinto, ¿no? Tratando de ser como interlocutor en medio de estas pugnas de las distintas élites. Tampoco va contra los privilegios de la fuerza pública. Dice algunas cosas, por ejemplo, que todos deberían tener cuenta bancaria, pero tampoco gestiona que se le abran las cuentas al Suntrax. Entonces tiene estos discursos también contradictorios. En un momento dice que respetan también la libertad de expresión, pero también está atacando medios, periodistas. ¿Cómo ven esto desde los movimientos sociales? Fíjate, yo creo que aquí hay un problema profundo de una gestión gubernamental que es ineficiente e ineficaz. Y cuando se es ineficiente e ineficaz se acude a la represión. Si tú valoras todos los discursos que hace los jueves en sus llamadas conferencias de prensa, yo no sé si ustedes han tenido tiempo, pero yo me dedico a política económica, así que tengo que dar seguimiento. El día viernes, algún vocero de su gobierno tiene que salir a aclarar qué fue lo que él quiso decir y por qué lo que dijo no es así. Si valoramos el tema de la seguridad social, por lo menos usted puede encontrar 6 mentiras. Y Maribel Gordón ha dicho que mentira es corrupción. 6 mentiras profundas. Entonces ese es el tipo de gobierno que tenemos. Nosotros aspiramos, no con mucha confianza, en que la Asamblea Nacional cumpla su rol. Su rol no es ser promotor del proyecto del Ejecutivo, que es lo que pareciera entender hasta la fecha. Ahondando ahí un poco más, ¿qué vislumbran que pase? Entiendo que van a empezar a participar los que quieran hablar dentro de la Asamblea. El gobierno controla la mayoría de los diputados, por lo menos hasta ahora. Vamos a ver si este proyecto de ley va a ser el detonante que rompa eso, porque el gobierno le ha dado nombramientos que antes había criticado, por ejemplo en el servicio exterior, un poco utilizando las mismas estrategias que criticó para llegar a donde está, ¿no? Las ha seguido utilizando con la Asamblea. ¿Qué análisis hacen esto del comportamiento de los diputados? ¿Ellos estarán más abiertos a escuchar a la gente después del contrato minero? Nosotros esperamos que haya una asamblea que mínimamente cumpla con su responsabilidad. Y su responsabilidad es legislar a favor de la población panameña, sobre todo en la mayoría de los sectores marginados, vulnerados.
y la política económica aquí mantiene en marginalidad a gran parte de la población. Que no cometan el mismo error, que se lean el proyecto. Esto es una lectura que no es una lectura lineal, porque usted tiene que comparar el proyecto con la Ley 51 y con lo que existía antes de la Ley 51. Usted tiene que comparar el proyecto con las leyes que toca, porque toca 7 leyes adicionales. Usted tiene que ubicar las contradicciones que tiene el proyecto, pero sobre todo, y es lo que decimos nosotros los economistas, los que nos preparamos en política económica, hay que saber buscar los objetivos ocultos del proyecto, como los tiene, como los hemos estado evidenciando. Claro, lo podemos repetir para resumirlo, los objetivos ocultos del proyecto. Los objetivos ocultos son el verdadero propósito. Él dice, no voy a privatizar. ¿Cuántas veces aparece privatización de la salud? ¿Cuántas veces aparece la forma de privatización de los recursos de la caja del Seguro Social? Entonces, decir no voy a privatizar cuando lo comparo en el proyecto es una gran falacia. Yo creo que hay una responsabilidad en ese sentido. Desde la parte del movimiento social se ha hecho lo que se tiene que hacer. Se acudió a una mesa, no se le puede acusar de intransigente al movimiento social. Se llevó a la mesa propuestas de proyectos que no han sido atendidos, con viabilidad financiera, pero sobre todo con factibilidad social, porque este es un tema que requiere factibilidad social. La propuesta que está presentando el gobierno no tiene viabilidad financiera, no la demuestra, no la presenta. Nosotros lo hicimos. ¿Vamos a acudir a la asamblea? Sí. Esperamos que no sea un mero acto burocrático para decir se les escuchó. Hay que escuchar a la población. Los recursos, las propuestas técnicas las tenemos y esa es una de las grandes ventajas del gobierno. En el 2005 dijeron el problema es que el problema era técnico. En el 2005 se le demostró que estábamos preparados técnicamente. Por ahí hay algunos discursos de ellos que dicen ahora nos equivocamos. Era muy joven en el 2005. Caramba, yo tengo que señalar que Frenadeso en ese momento, su equipo técnico, demostró que lo que se iba a hacer era incorrecto y planteamos que se hiciera un debate a nivel nacional. Claro. Técnico, estamos pidiendo lo mismo hoy. ¿Por qué no se quiere hacer esto en un debate público a nivel nacional en igualdad de condiciones? Y digo igualdad porque por allí recorrió una carta de casi $500,000 para los medios de comunicación social y la divulgación del proyecto del gobierno. De la promoción de cuando supuestamente así se es. Y en Panamá tenemos experiencia de lo que eso significa. Claro. Profesora, ¿cuál es según la metodología que aprobó la Asamblea, ellos dicen que esto se va a aprobar artículo por artículo? Entonces, ¿cuál es el peligro, si hay algún peligro, en que, por ejemplo, pasen unos artículos y otros no, y quedemos otra vez con unas reformas a una ley 51 que nació, según los mismos movimientos sociales, según la misma OIT, nació con errores, sin el costo de transición? Entonces, que se vayan a hacer unos parches a una mala ley y obviemos otra vez una oportunidad de una reforma integral con una amplia participación. Claro, yo creo que ese es un peligro latente. La metodología dice se va a discutir artículo por artículo, pero ellos pueden modificar la metodología y ya lo vivimos con la mina. De repente fue a tambor batiente, a plenario, aprobada, después confesaron que no habían leído la ley. Hoy confesarán que no la habían entendido. Caramba, tienen que sentarse con los diversos sectores y entender, estudiar la connotación de esta ley. Esta ley no es cualquier ley. Es una ley que involucra el desarrollo nacional y social y la paz nacional y social. Claro. Porque afecta
a la población. Aquí se dice esto, una población que está envejeciendo y la quiero condenar a la pobreza. El estipendio que están razonando dice 144 a 265 dólares mensuales. 144 con la no contributiva, caramba, no cubre el costo de la canasta básica de alimentos. Claro. Y profesora, también esta excesiva independencia, esta discrecionalidad que le está dando esta propuesta de ley, proyecto de ley, al director de la Caja del Seguro Social. Pero esto también tampoco es nuevo, esto ya es un intento que no ha progresado, intentó pasar a inicios del gobierno anterior de Cortizo y fue retirada de la Asamblea. O sea que esta idea de sacar la ponderación que había de la Junta Directiva de unas decisiones de una sola persona prácticamente está concretando deseos antiguos. Claro, es un deseo de sectores. Hay que recordar algo. La empresa más grande que tiene Panamá es la Caja del Seguro Social. Una empresa pública con una visión, un objetivo social. Esa es su característica. Pero históricamente ha sido la institución asaltada por los gobiernos, por los empresarios, por lo que se llama la mafia farmacéutica, la mafia de las aseguradoras, de los hospitales grandes, ahora de las administradoras de fondos de pensiones. Yo creo que ese es un elemento que hay que establecer en su justa dimensión de lo que se está en juego y de los intereses que están detrás de este proyecto. Claro, y la pregunta es cómo podemos confiar, ¿sabes?, en los mismos actores, algunos que estuvieron presentes en la Ley 51, que ellos ahora se han declarado que eran muy jóvenes y que se equivocaron en ese momento. ¿Cómo se les pueden confiar esta magnitud de reservas a estos mismos actores? Sí, allá vamos. Fíjate, es el mismo actor que estuvo en el 2005 y fue la voz cantante técnica del 2005, el director actual de la Caja del Seguro Social, el señor Dino Mon. Él dice, estaba muy joven, eso no te exime. ¿Tú sabes cuántos panameños, trabajadores y trabajadoras, han tenido que cargar con ese costo de su equivocación? No se atrevieron a debate técnico en aquel momento. ¿Por qué le amplían las prerrogativas? Y es lo que quería señalar, no se trata de este director. Se trata del papel, el rol que le colocan a la Caja en el imaginario del sector privatizador. Y por eso, entre menos canales tenga que cubrir, para ellos sus oportunidades, probabilidades de hacer, de utilizar los recursos, se magnifican. Y eso es lo que está en juego sobre esto. Pero allí te aclaro algo. Ya el presidente dijo, bueno, es que yo no me lo leí. Pero el señor Mon dijo, el problema es que comprar algo en el Seguro Social estoy hablando de millones y millones. Fíjate las contradicciones entre el discurso de ellos mismos. Claro, uno lo niega y el otro dice, no, lo hicimos con esta intencionalidad. Claro, que si si ellos mismos lo hubieran hecho a partir de estas políticas, entonces pareciera que alguien hizo el proyecto y lo mandó y ellos solamente lo están personificando la autoría. Pareciera. Y se sabe qué sectores son los que han estado detrás de ello. Claro, entiendo que ustedes estuvieron también en la sesión esa de la mesa donde el sector empresarial presentó su propuesta, lo hizo un ejecutivo de una de estas administradoras de fondos de pensiones. Eso dice bastante del... Eso dice conflicto de intereses. Del conflicto de interés. ¿Algo más que quiera agregar, profesora, para Bueno, cerrando? yo creo que es un momento difícil para el pueblo panameño. Hay toma de conciencia de la población, de las implicaciones que tiene este proyecto, que es un proyecto leonino, que es un proyecto que niega el derecho a la salud y seguridad social. Se ha querido involucrar a los jóvenes en el sentido de que no los afecta, son los más afectados, porque las cuentas individuales van a llevar o a pensiones paupérrimas o a que no te pensiones. Se afecta concretamente, y se ha hecho un discurso que ayer en un pronunciamiento que realicé decía, hay violencia institucional de género contra nosotras.
Y ha sido una expresión natural, fíjate, del director de la Caja y del ministro de Economía y Finanzas. Eso es preocupante, sin duda. Se privatizan los fondos, pero yo creo que hay una disposición de la población de luchar por su derecho a la vida digna. Claro, y eso también ilustra, y para ir cerrando, a veces lo disociados que están, ¿no? Los que están tomando las decisiones, al final son hombres de cierto nivel económico, lo disociados que están, ¿no? De las personas de la mayoría de la población. De la mayoría de la población, porque eso incluye a los profesionales, a las capas medias, se meten con los informales, a los cuales le quieren dar un tratamiento de personería jurídica, de persona jurídica, perdón, que si no pagas tu contribución te penalizo, algo que no han hecho con las empresas, pero con ellos lo van a hacer. Entonces es discriminatoria además. Y penalizar al final y subir, al final van a pagar los que siempre han pagado. ¿Y cuál es la garantía de los que no están pagando? Que entiendo son más de 300 millones de dólares que ellos paguen y aumenten, van a seguir pagando los mismos de siempre. Se estableció 20 años pues, y en 20 años borrón y cuenta nueva. Estos son delitos que no deben prescribir, afecta la vida de una sociedad. Entonces no debería tener ese rango. Se le da un rango, no hay una posición de cómo se va a proceder contra quienes se han hecho ilegalmente de los recursos de los asegurados, pero dice el presidente, la sanción moral puede más que la sanción legal en un empresario. Pero la sanción moral no le va a pagar la pensión al empleado que ya se la descontaron. Así es, ya no la descontaron, ya no la robaron. Sí. Gracias por haber estado con nosotros en otra edición del Lado B.